Les doy la bienvenida. Mi nombre es Marilia Saldarriaga, yo soy la Country Manager de Flow acá en Perú. Flow, bueno, como ya saben, es una plataforma de medios de pagos que con más de 10 años en Chile. Acá en Perú tenemos 2 años y medio ya ofreciendo también el mismo servicio de medios de pagos. Em, y pues en realidad cada vez que hemos tenido acercamiento a los clientes de Flow en Chile, siempre ha surgido esta consulta o esta duda o este requerimiento de que podamos brindarles algún tipo de asesorías de cómo poder abrir sus empresas acá en territorio peruano. Es por eso que hemos organizado este webinar que va a quedar también grabado para que lo puedan consultar luego. Así que nos acompaña Jorge Acosta, especialista en poder asesorar en lo que es constitución de empresas acá en Perú, de empresas extranjeras que quieran abrir sus operaciones acá en Perú, ¿no? Así que los dejo con Jorge. Jorge, gracias por acompañarnos hoy día y por lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Hola Marilea, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Sí, yo soy Jorge Acosta, no soy contador de profesión, tengo un estudio contable que se llama A3 Consultores. Nosotros atendemos clientes de distintos países, ya tenemos 11 años en el mercado y bueno, tenemos un poquito sí tenemos experiencia, ¿no? Constituyendo empresas que vienen de fuera, ¿ya? En realidad el proceso para constituir empresas en Perú no es complejo. ¿Ya? Son trámites sencillos, pero eso sí tienen que estar bien asesorados, ¿no? Entonces, a ver, constituir una empresa en el país más o menos demora un promedio de 3 semanas, ¿ya? Voy a empezar la presentación indicándole qué tipos de personas naturales, en base a la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Como firma, y poco a poco voy a ir detallando los tipos de sociedad, regímenes tributarios, ¿no? Y voy a hablar un poco también del costo laboral, de hacerlo en resumen, ¿no? Ya cualquier consulta después igual nos pueden comentar, bueno, a través de Flow o directamente con nosotros, ¿no? Eh, a ver, vamos empezando aquí. Ya, un momentito. Ok, a ver, entonces, para los principales, ¿no? tipos de empresas en el Perú, a ver, hay dos modalidades, ¿no? Están las personas naturales y las personas jurídicas, ¿ya? Para una persona natural que pueda constituir una empresa en el Perú, ¿ya? Es aquella que ya puede tener un RUC. Es decir, a ver, si viene un extranjero y antes de tener el RUC, lo primero que va a tener que hacer es gestionar un carnet de extranjería. Con esto puede gestionar un RUC y luego tener perdón que no puedo justo correr ahorita la diapositiva de un minutito. Ah, ok, ahora sí. No, es una persona natural con negocio, que es la que tiene un RUC. El RUC es un registro único de contribuyentes que se utiliza para identificar a todas las personas que van a tributar en el país, aquí en el Perú. Entonces, una persona natural con negocio, ¿no? Esto normalmente a veces lo hacen personas que quieren constituir o que quieren empezar sin tener una inversión fuerte en temas de constitución y todo lo que puede implicar tener una empresa, ¿no? Entonces, con este RUC se afilian a SUNAT y van a poder generar facturas de ventas, compras, ¿no? Para esto, esto funciona como si fuera una empresa, ¿no? La empresa va a ejercer, en este caso, la responsabilidad que tendría, ¿no? Aquí no se necesita constituir, repito, ¿no? Esta parte la quiero dejar clara, ¿no? Es una persona natural con este RUC y se inscribe y va a tener todos los parámetros que fuera como si fuera una persona jurídica, ¿no? Entonces igual tiene que llevar una contabilidad, va a tener una responsabilidad sobre el patrimonio personal de esta persona, ¿no? Nosotros no sugerimos, igual lo muestro porque es parte del conocimiento que deben tener, pero no, es algo que no se sugiere, ¿no? Porque una parte débil aquí es que muchos gastos que ustedes van a poder de gestionar, por ejemplo, como temas de planilla, que ustedes mismos puedan ingresar una nómina o pasar algún gasto distinto, no se va a poder hacer de esta manera, ¿no? Entonces, tiene ciertas complejidades y es para personas que van a abrir negocios muy pequeñitos, ¿no? Pero la sugerencia es siempre hacerlo a través de una persona jurídica, ¿no? Una empresa. Entonces, en este caso, aquí, cuando se constituye una empresa, esta es la que asume todos los derechos y obligaciones de la misma.
¿no? Entonces, la responsabilidad sobre el patrimonio siempre va a estar, solo afecta al capital social con el que se haya constituido la empresa. Para esto, bueno, obviamente hay que seguir un proceso, igual se obtiene un RUC, que es para empresas, y después de esto, ya puede comenzar a operar. Una constitución de empresa, ¿no? En base a estas personas jurídicas. Acá en Perú tenemos algunos tipos de sociedades, que es una sociedad anónima, hay una sociedad anónima cerrada, que va de 2 hasta un máximo de 20 socios, y están las SRL, que es una sociedad de responsabilidad limitada. Es muy similar a una sociedad anónima cerrada, pero la diferencia es que los cambios a veces suelen ser un poquito más complejos porque no son acciones, son participaciones, y cualquier cambio se tiene que dejar elevar a registros públicos, ¿no? Registros públicos es una entidad donde se realizan las constituciones de empresa y queda todo registrado, ¿ya? Y la otra es una IRL, que es una persona jurídica no societaria, porque esta es una empresa individual de responsabilidad limitada. Los tipos de regímenes tributarios que se pueden aplicar dependiendo de la empresa que ustedes, o sea, si es que la vayan a abrir en Perú, se vaya a constituir, está el régimen general de renta, el régimen especial de renta y el régimen MIPE tributario. Ya luego voy a explicarles un poquito acá de cada uno de esos, ¿no? Entonces, acá, parte de una constitución de la empresa, bueno, hay que elaborar una minuta en donde se van a definir capital, socios, ¿no? El objeto social. Eh, para esto después está la escritura pública, ¿no? Y esto pasa por una notaría. El notario tiene que dar fe y luego pasa a una inscripción en registros públicos, que es SUNAR. Aquí esta SUNAR es la entidad en donde siempre se van a constituir las empresas y, repito, va a quedar todo registrado, ¿no? Desde aumentos de capital, cambios de representantes legales, ¿no? Aquí definitivamente hay que pagar un derecho y estos derechos van a estar sujetos al monto del capital social, ¿ok? Luego que luego que ya está inscrita esta empresa, ¿no? Ya está lista para abrirse, si recién se va a obtener el RUC de la empresa, ¿no? Se van a necesitar nuestra vigencia de poder, o la copia de la escritura, y luego se gestiona la obtención del RUC, ¿no? Ahora último, siempre es un requisito tener, perdón, licencia municipal, pero ahora último muchas empresas funcionan híbridas y este requisito ya no es tan obligatorio en realidad para muchas empresas, ¿no? Después de la pandemia, la virtualidad obligó a varios cambios, ¿no? Ahora, eh, ahora los libros, ¿no? Hay algunos libros, contables. Acá hay dos libros societarios que se van a utilizar, ¿no? Que son los libros, registro de matrícula de acciones y el libro de actas, ¿no? Y después hay otros libros que son los contables tributarios, y esos ahora en la actualidad ya pueden ser electrónicos, ¿no? Que igual un poquito estoy describiendo los procesos, ¿no? Algo similar a la anterior, y de la anterior lámina, ¿no? En donde van a ir notando pues todo el procedimiento y el proceso que tiene o que se lleva para constituir una empresa, ¿no? Aquí el capital menor, ¿no? Es una parte a tener en consideración. El capital mínimo es no menor a 500 soles, va entre 500.000 soles, ¿ya? Para poder constituir una empresa, y después de eso ya puede avanzarse, ¿no? En el caso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, siendo chilenos, quieren venir a invertir a Perú, ¿no? Hay una opción que pueden hacerlo, ¿no? Si ustedes son extranjeros, van a poder venir. Normalmente, ¿cuál es el proceso que se sigue, no? Está el estudio legal, que es el que va a encargarse de preparar esta minuta de constitución, y eh, normalmente una práctica que se estila mucho aquí en el país es que se constituya la empresa. ¿Y esto para qué? Para acelerar los procesos, ¿no? Que se constituya la empresa a través del estudio de abogado, ¿no? Para esto agilizar, porque de lo contrario tendrían que esperar para obtener un carnet de extranjería. Hago un paréntesis: el carnet de extranjería, que es el documento con el que podrían ustedes ya tener, que es un similar a un DNI aquí en Perú.
Con esto, con este carnet de extranjería demora un promedio de 1 mes a 2 meses, dependiendo de la entidad que los emite, ¿no? Entonces, para evitar, o mejor dicho, para evitar alargar el tiempo de la constitución de la empresa, porque a veces por necesidades de negocios se necesita acelerar, ahí es donde se utiliza al estudio legal o el estudio contable para hacer esta constitución de la empresa, ¿no? A través de los socios o abogado o contador, y luego se constituye. Este proceso, como dije hace unos minutos, demora entre 2 a 3 semanas, y después de eso ya se hace un acuerdo privado, no necesita levantarse a registros públicos y la empresa pasa a los socios chilenos, ¿no? En este caso, esto acelera mucho el proceso, ¿no? Igual sí, lo que sí tiene que haber, indispensable, es un representante legal con DNI o carne de extranjería en Perú. ¿Y para qué? Para poder tener firmas en bancos, para poder tener firma ante cualquier entidad local. Ya, eso sí es un requisito. ¿Qué bancos son los que normalmente se utilizan en el país? ¿No? No estoy haciendo propaganda, pero los más usados o los dos bancos más grandes está el BCP, el BBVA, y luego siguen algunos otros bancos, ¿no? Tipo Scotiabank, Interbank. Y para esto sí, los trámites sí se hacen presenciales. Para hacer, igual se puede nombrar un apoderado para generar las cuentas corrientes. Estas cuentas corrientes también son muy rápidas las aperturas, demoran entre 48 a 72 horas como máximo. Igual tienen un costo de estudio de poderes, y después de eso se prosigue con la apertura de las cuentas. ¿Ok? Pero esto es parte de lo que les estaba comentando, ¿no? Del tema del RUC, parte de SUNAT, ¿no? Aquí he detallado un poco qué es lo que se necesita, o sea, qué tipo de sociedad es la que nosotros recomendamos, que es una sociedad anónima cerrada, ¿no? Este tipo de sociedad, em, igual como detallaba, se anota en un libro privado que se llama el Matrícula de Acciones, ¿no? Y se anotan en los registros públicos del país, ¿no? Este, esta persona jurídica igual puede tener hasta un máximo de 20 accionistas, no necesita tener un directorio para poder estar constituida, ¿no? Y el capital mínimo es el que mencionaba hace unos minutos, ¿no? Entonces, eh, eh, este tipo de sociedad, si en algún momento ustedes desean invertir, siempre fíjense en este tipo, ¿no? Para que también, yo entiendo que muchos cuando llegan a Perú, igual son dos, tres socios y no hay mucho más que eso, ¿no? Como me comentaba, el plazo va entre 15 a 20 días, ¿no? A ver, acá en el país también existen algunas formas de abrir más rápido y a menor costo eh, una empresa, ¿no? De poder constituirla. Pero ¿cuál es la diferencia de hacerlo bien? Porque a veces los objetos sociales son muy limitados, con un abogado para que pueda hacerlo a medida, ¿ya? Esa parte es muy, muy importante, ¿no? Em, Ahora, normalmente los tipos de sociedades que hacen aquí en Perú, está la SAC y la otra es la sucursal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? O sea, primero, la sucursal efectivamente no va a tener vida propia, ¿no? Esta, la sucursal va a depender siempre de la matriz, ¿no? Entonces, la sucursal no tiene independencia legal y tampoco, repito, no tiene una personalidad jurídica diferente a la de la matriz. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la sucursal siempre va a asumir todos los riesgos, perdón, la matriz va a asumir todos los riesgos que tenga esta sucursal en el país. Acá no necesita de un capital social, ¿no? La matriz le asigna un importe para que pueda iniciar operaciones, y después de eso, y es más, no necesita ser bancarizado, ya las operaciones pueden empezar poco a poco. Lo que sí tienen que hacer es designar por lo menos a un representante legal y de manera permanente en el Perú, para que pueda desarrollar todos los tipos de actividades que se van a encontrar dentro del objeto social de la sucursal. Eh, el procedimiento después para la apertura de cuentas y demás va a ser muy similar, ¿no?
Ahora, esta parte sí es importante tener en consideración de que para que se pueda constituir la sucursal en el país, sí se necesita que los documentos, ¿no? Aquí voy a poner los pasos, ¿no? que, que se necesitan para la sucursal. Sí, sí es importante ya que tenga el acta del órgano social competente de la compañía matriz en donde se acuerde el establecimiento de la sucursal, ¿no? Va a tener que tener el testimonio de la escritura pública de la Constitución en donde se haya realizado el pacto social, ¿ok? Y luego tiene que tener el certificado de vigencia, ¿no? De existencia de la matriz. Esto tiene que ser expedido por la autoridad competente en Chile. Y luego la declaración jurada, ¿no? Que es expedida por igual, por un funcionario de la matriz, y luego estos documentos van a tener que ser apostillados para después trasladarlos aquí al Perú. Eh, una sucursal, ¿ya? ¿Cuánto tiempo puede demorar en constituirse o en poder abrirse? Esto va a depender, uno, de cuánto se demore en Chile poder apostillar estos documentos, ¿no? En su experiencia, más o menos puede ser un mes promedio, siendo rápidos, y otro mes luego para que se pueda constituir aquí en el país. Sí es importante tener muy detallado todo, ¿no? Lo que se requiera, que todo tiene, los poderes tienen que estar muy claros, porque cuando llegan aquí a Perú, a veces los documentos ya apostillados en registros públicos, el registrador como tal, a veces puede observar por muchos detalles, ¿no? Entonces a veces se pierde el tiempo en ir y venir. ¿No? Se revuelven los documentos, tiene que volver a llegar y a veces una sucursal ha podido demorar un promedio de 6 meses, ¿no? En constituirse. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con el momento de envío ¿no? de todos de toda la documentación, valga la redundancia, ¿no? Entonces, sí, sí es importante seguir todos estos pasos, ¿no? Ahora, luego de eso, la sucursal igual va a gestionarse como una empresa más, ¿no? Repito, no va a tener vida propia porque depende mucho de la matriz, pero igual va a tener un RUC, ¿no? Y con esta ya va a poder operar, ¿no? ¿Por qué a veces vienen algunos empresarios y constituyen una sucursal? Porque si, por ejemplo, van a entrar a un proyecto de licitación o van a trabajar ¿no? O van a tener trabajos que van a hacer con empresas grandes, muchos requieren la experiencia de la matriz. Entonces, en estos casos es donde a veces prefieren y optan por llegar a través de una sucursal, que es la que de repente, por ejemplo, va a apoyar con temas de garantía, va a apoyar con tema de la experiencia, y eso definitivamente va a acelerar el proceso o va a soportar el hecho de que puedan ganar una licitación, ¿no? Dependiendo de si son obras o proyectos con el Estado o igual con en el tema privado. A ver, aquí una de las principales diferencias entre una sociedad anónima cerrada y una sucursal, ¿no? Como lo comentaba hace unos minutos, la SAC tiene una personalidad jurídica propia, en cambio la sucursal no, ¿no? La responsabilidad de la SAC siempre va a estar limitada al aporte de capital y no afecta el patrimonio de sus accionistas. En el caso de la sucursal, sí va hasta la matriz y sí no tiene límite, ¿no? Entonces ahí sí, dependiendo pues del tipo de servicio que hagan, tipo si va a ser construcción, de repente son obras con el Estado o lo que fuere, las demandas llegan hasta la casa matriz, ¿no? En el caso de la SAC cuenta con un capital social, el que siempre tiene que estar acreditado, ¿no? Es decir, tiene que sustentarse a través de dinero que va a entrar en una cuenta bancaria o con algún tipo de activo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una laptop o qué sé yo, ¿no? En cambio, en el caso de la sucursal, siempre, como decía, es un capital asignado, ¿no? No necesariamente tiene que llegar en efectivo o a través de algún activo. En el caso de la SAC, ¿no? El impuesto a la renta de los dividendos siempre debe ser pagado, ¿no? A SUNAT después del acuerdo, ¿ya? O sea, si que se cierra el ejercicio
no fiscal al diciembre de, ¿no? Por ejemplo, del 24, acá en Perú se presentan declaraciones juradas anuales, a partir de marzo, justo de fines de marzo, se hace el acuerdo y después se hace el acuerdo, ¿no? El libro de actas de las utilidades y ahí recién se opta si se va a repartir o no, ¿no? En cambio, en Perú, perdón, en cambio en la sucursal, eso no va de esa manera, ¿no? Aquí se presume de que esa sucursal ya entregó dividendos y efectivamente se debería realizar algún pago, ¿no? Ahora, eh, ya vamos con tipos de regímenes tributarios que pueden aplicarle a ambas empresas, ¿no? O sea, tanto sucursal o cualquier empresa. No, solo sucursal. La sucursal solo puede ir por un régimen general. Esto quiere decir que va a tener una tasa del 29,5%, que es la base, ¿no? Para el impuesto a la renta, ¿no? Y ahí sí no va a tener ninguna opción a otro tipo de régimen tributario. En cambio, en el caso de una sociedad anónima cerrada, sí podría adoptarse, ¿no? Bajo un régimen tributario MIPE, acá se llama, ¿no? Que sus ingresos van hasta 1.700 UITs. Una UIT es una unidad impositiva tributaria. Actualmente está en 5.350 soles y estas 1.700 UITs es aproximadamente 9 millones de soles, ¿no? Si vende menos de 9 millones de soles, sí podría aplicar al régimen tributario MIPE. En este caso tiene una facilidad de la tasa, ¿no? La tasa es del 10% hasta 15 UITs. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando podrían ser un promedio de 80.000 soles, que en dólares pueden ser promedio 20.000 dólares, ¿no? Si la utilidad es hasta 20.000 dólares aproximadamente, la tasa del impuesto a la renta es del 10%. Si hubiera una utilidad superior a eso, ¿no? Entonces la diferencia es la que tendría una tasa del 29,5%, ¿no? En este caso, igual, ambos emiten comprobantes, ¿no? Igual tienen que presentar declaraciones juradas y mensuales y no hay límites, pues, para el régimen ni el MIPE y obviamente ni el general, ¿ya? To- es importante que también tienen que saber aquí la entidad tributaria, el organismo especializado es SUNAT, ¿no? Y está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Obviamente SUNAT es la encargada de administrar los tributos del gobierno. Eh, Normalmente pues, sus funciones siempre son administrar, recaudar los impuestos internos que están por ley, está inspeccionar, fiscalizar, controlar, sancionar, ¿no? Y van a cumplir varias funciones eh, eh, para poder, obviamente, hacer un buen recaudo fiscal. ¿Cuáles son los tipos de rentas que existen en el país? ¿No? En Perú, esta parte es importante también saberla, ¿no? Está la renta de primera categoría. Hay 5 tipos de renta. En principio, ¿no? La de primera categoría son las que están generadas por arrendamiento, subarrendamiento de bienes, muebles o inmuebles. Aquí siempre las declaraciones se hacen de forma mensual y el valor de la tasa es de 5%, ¿no? Las rentas de segunda categoría son las ventas de acciones, valores mobiliarios, ¿no? Colocaciones de capital. eh, y en este caso también es un impuesto que se declara todos los meses, es cancelatorio igual y también la tasa es del 5%. Con respecto a las rentas de tercera categoría, estas son las rentas de actividades comerciales, industriales o servicios, ¿no? Aquí es donde les comentaba que la tasa base es de 29,5 y ahí está la opción del MIPE tributario, ¿ok? Las rentas de cuarta categoría son aquellas que son las personas o personas independientes que no están dentro de una planilla y que pueden dar servicios a distintas entidades. Entonces, eso quiere decir que no guardan una relación de dependencia. Aquí hay, para esto igual, una persona, por ejemplo, con carnet de extranjería, si se diera el caso, puede ser empresario, puede también generar su RUC como persona natural
y puede emitir algún tipo de recibo por honorario, ¿no? En caso que tenga este carnet de extranjería y que comience a vivir en Perú. Y está la renta de quinta categoría se aplica para todas las personas que están en planilla, ¿no? Las tasas van desde un 8%, ¿no? Para personas que ganan un promedio de $12.000 más o menos en adelante, o sea, menos de ese importe, no se aplica ninguna tasa. Luego la primera tasa va del 8% y llegan hasta un máximo del 13%, ¿no? Hay una escala de tasas que se va aplicando de acuerdo al nivel de ingresos que va a tener el empleado, ¿no? Entonces, esta parte también es importante siempre tenerla en consideración. ¿Cuáles son las obligaciones mensuales tributarias que van a tener en Perú? ¿No? Todos los meses hay que presentar, ¿no? Los pagos, por ejemplo, las declaraciones de impuestos, lo que va a ser el impuesto a la renta, el IGB o IVA, como lo conocen ustedes, ¿no? Hay un cronograma, siempre se declaran todos los meses los impuestos y esto va a depender del último dígito del RUC de cada empresa, ¿no? También dentro de los plazos de presentaciones también se hacen los pagos de lo que corresponde a la parte de planillas, que son seguro social, ¿no? Y algún otro tipo de impuesto, impuesto de renta de quinta categoría, de cuarta categoría, que se declaran a través de una planilla electrónica. Entonces, también se declara al igual que los impuestos de IGB y los impuestos de renta. Los libros, en la actualidad, por lo menos las compras y las ventas, es algo similar a Chile, también se declaran de manera automática a través del portal, pero sí un requisito es que, por ejemplo, para el tema de los comprobantes, tanto de ventas y de compras, siempre tiene uno que tener, a pesar de que ahora son electrónicos en Perú, tiene que tener el PDF y un archivo XML que también debe estar acompañando a esta factura que está en PDF, ¿no? Esa parte es obligatoria. Si hubiera alguna revisión de SUNAT y no se cuentan con estos comprobantes, es probable que SUNAT pueda observar el gasto y no reconocerlo para el uso del crédito fiscal, ¿no? Del IGB que estaría a favor. Y bueno, en general, esto es lo que normalmente se va a ir pagando mes a mes. Ahora, con respecto a los temas del régimen general y MIPE tributario, quise poner un pequeño ejemplo para que ustedes puedan considerarlo también. A ver, si por ejemplo no llego a mi utilidad antes de impuestos, ¿no? Aquí le estoy poniendo como si fuera 1.000, ¿no? Aquí en Perú existen adiciones y deducciones tributarias, ¿no? ¿Cuáles son las adiciones? Adiciones es un gasto financiero que yo reconocí, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, tuve que pagar movilidades, ¿no? Y no tengo cómo sustentarlas y no hay ningún comprobante, no cumple un requisito exigido por SUNAT, ese gasto financiero tributariamente no va a ser aceptado. Entonces, yo, para hacer el cálculo de la declaración del impuesto a la renta, lo que voy a tener que hacer es sumarlo a mi utilidad antes de impuestos. Y las deducciones, ¿no? Para determinar mi base imponible, esto me va a ayudar a restar. Es como, por ejemplo, si yo tengo vacaciones pendientes de algún trabajador que se acumuló, que no pude utilizar en un periodo determinado, porque, a ver, las vacaciones, para poder deducirlas como gasto en Perú, necesitan haber sido consumidas por el empleado, ¿no? Por el trabajador. Entonces, yo las acumulé en el año uno, no salió el empleado, en el año 2 ya puedo utilizar esas vacaciones y eso, por ejemplo, me ayuda a deducir y pagar menos impuesto a la renta, ¿no? Entonces aquí en el régimen general, por ejemplo, le pongo que la renta imponible es de 900 soles. Si yo tengo mi impuesto, que acá, por ejemplo, en el cálculo sale 266, ¿no? Y tengo pagos a cuenta, voy a hacer acá otro paréntesis, los pagos a cuenta, por cada mes a mes que yo declare ingresos, siempre tengo que hacer un pago a cuenta, que en un inicio, para un régimen general, ¿no? Va sobre el factor de 1,5% de los ingresos, ¿no? Y este pago después me va a servir, lo dice su nombre, como un pago a cuenta y me va a hacer un colchón, ¿no? Entonces, en este caso se acumularon 150 soles y me va a quedar una renta por pagar de 116. En el caso del régimen MIPE,
¿no? Acá como lo pongo, si es 10%, por ejemplo, ¿no? Llegamos hasta la misma línea con 900, el impuesto solo sería del 10%, en este caso sería 90, y aquí me quedaría un saldo a favor para el siguiente periodo. Entonces, esa es la ventaja de un régimen MIPE tributario, ¿no? Em, un tema también que hay que considerar para el MIPE tributario, ¿no? Es que una de las exclusiones que tiene es cuando son empresas que ya vienen o forman parte de un grupo económico, ¿no? Para que no sea parte de un grupo económico, una empresa del régimen MIPE tributario no debe tener accionistas que tengan acciones en otra empresa por más del 30%, ¿no? Entonces, de repente puede venir alguien y a veces pasa y dice, no, pero yo no tengo como y sepan que yo tengo empresa en otro país. Entonces, ahora con los cruces de información que hay, ya desde el año pasado están habiendo bastantes, entonces sí SUNAT puede mandar alertas y en este caso lo único que va a hacer es hacer un recálculo del impuesto, ¿no? Si es que no se declaró como debía estar. Entonces por eso siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí hay algunas consideraciones para el impuesto a la renta empresarial, ¿no? Hay deducciones de gastos relacionados, ¿no? Relacionados con los ingresos, ¿no? Bajo el criterio de causalidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ahora SUNAT observa mucho la fehaciencia de los gastos, ¿no? Entonces, solo se pueden pasar gastos que efectivamente estén relacionados a la actividad, ¿no? Entonces, a veces hay empresarios que también quieren pasar por la empresa gastos a veces gastos propios, como qué tipo de almuerzos y demás, y hay algunos que no van a ser permitidos, ¿no? Entonces, que sí pueden ser observados en una fiscalización. Otro tema que sí se tiene que considerar es que hay varios gastos que tienen límites, ¿no? Por ejemplo, los gastos de representación tienen un límite que es del 0,5% de los ingresos netos, ¿no? Como poniendo un ejemplo, ¿no? También igual, gastos de recreación también tienen un límite, ¿no? Entonces hay que ir siempre teniendo en consideración y teniendo el control de los gastos que se van haciendo para que después no se convierta en una adición como en el ejemplo que les mostré anteriormente, ¿no? Eh, Aquí también los gastos, ¿no? Aquí, algo que como les comentaba hace un instante, ¿no? La depreciación tiene ciertas tasas tributarias, dependiendo si son vehículos, si puede ser por terrenos, por equipos electrónicos, ¿no? Entonces hay ciertas tasas tributarias que van a marcar un límite, ¿no? Están los gastos de vehículos, viajes, representación, que también van a tener límites. Eh, y los servicios, por ejemplo, en un servicio que va de Chile a Perú, y de repente va a estar sujeto a algún tipo de impuesto, ¿no? O, por ejemplo, que venga de otro país, sí hay que pagar, aquí se paga el IGB no domiciliados y está la renta no domiciliada, ¿no? Y para que ese gasto pueda ser deducible, yo sí necesito que estos impuestos, ¿no? Estén pagados para poder declararlos. ¿Ok? Como les había comentado también, están las vacaciones y los pagos en nómina, ¿no? Y para que su deducción, el requisito indispensable es que estén pagados, ¿no? Y por ejemplo, los gastos no están deducibles, están los gastos de comprobantes, multas, ¿no? Y cualquier otro gasto que sea de ámbito personal o no esté relacionado al negocio, ¿no? Y los gastos que se vayan a generar siempre deben estar muy bien sustentados, ¿no? Algo que se estila mucho ahora acá repito, es la fehaciencia, ¿no? Hay que siempre sustentar de que el gasto efectivamente se dio, ¿no? Entonces toda la documentación siempre hay que guardarla, tipo órdenes de compra del proveedor, ¿no? Para lo que yo esté comprando, que efectivamente hay una guía de remisión, si fue una entrega, que hayan informes, siempre hay que guardar todo el sustento. Ahora, hay otro régimen también, que es el régimen especial de renta, que es un régimen para empresas muy pequeñas, tiene ciertas limitaciones, ¿no?
Y en este caso, por ejemplo, acá solo se declara el IGB y se paga un porcentaje que es una cuota mensual del pago del impuesto a la renta, que es del 1,5. Acá sí no obliga a llevar una contabilidad como tal, salvo los registros electrónicos de compras y ventas, pero no se obliga a más, ¿no? Igual esto tiene límite de ventas y, por ejemplo, ¿no? Si se quiere acceder a un crédito en el banco, este tipo de empresas a veces no son recomendables, pero las menciono porque hay empresarios que a veces prefieren empezar con algo pequeño y puede ser alguna opción en un inicio, ¿no? Aquí en el caso de los dividendos, ¿no? La obtención de rentas en el Perú es del 5%, ¿no? Y en el caso de las empresas, como lo había comentado hace unos minutos, o sea, la obligación surge pues, después de la fecha del acuerdo de pago. Em, es bueno tener en consideración que también hay un convenio de doble imposición tributaria con Chile, ¿no? En donde no se aplica una retención en Perú, en tanto no se haya configurado un establecimiento permanente, ¿no? Entonces, por más de 183 días. Y obviamente hay que aplicar, hay que revisar bien ese acuerdo para que esté sustentado y no vaya a tener problemas ni en el fisco en Chile ni el fisco en Perú. El impuesto a la renta, después vamos a pasar un poquito con el IGB, ¿no? Que es el IVA para ustedes. Aquí el IGB tiene la tasa del 18% y, y se utiliza para todas las operaciones, ¿no? Entonces, igual acá hay una parte importante que siempre es bueno aclarar. Acá en Perú le voy a, no, se aplica una retención que se llama detracción, ¿no? Y esto es como un pago anticipado del IGB, que tiene distintas tasas que varían entre el 12 y 10%, dependiendo del tipo de servicio, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, emito una factura a algún cliente, el cliente me va a pagar del total de la factura, incluido el IGB, me va a pagar el 88% y el 12% pasa a una cuenta, que es del Banco de la Nación, y que solo se utiliza para pago de impuestos, ¿no? Como es una forma de recaudación que existe aquí en Perú. Un impuesto que también se aplica todos los años es el famoso ITAN, que es el impuesto temporal a los activos netos. Esto empezó como un proyecto para recaudación hace unos años y al final se quedó instaurado hasta el día de hoy, ¿no? Y aplica pues a todos los activos cuando los activos superan al 1.000.000 de soles, ¿no? Ahora, se paga igual y esto también se utiliza como un pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Se puede aplicar y si no se aplica, también se puede solicitar la devolución de este impuesto, ¿no? Ahora, voy a pasar acá rápidamente también con los costos laborales, ¿no? Hay varios regímenes laborales, ¿no? El costo promedio aproximadamente es del 49-50%, ya que es de un régimen laboral general. Hay un régimen laboral que aplica mucho para las empresas, sobre todo del sector construcción, en donde se paga Senati, que es una contribución que también se debe realizar. Ahí es donde me eleva un poquito el porcentaje. Y están los regímenes laborales MIPE para pequeña empresa y está el régimen laboral para microempresa, ¿no? El de microempresa básicamente aquí lo que paga pues es el 9%, él solo paga 15 días de vacaciones, no hay derecho ni a gratificaciones, ni a vacaciones, ni a compensación por tiempo de servicio, que ahora le voy a hacer una breve explicación, y tiene un costo mucho menor, ¿no? Esto es para empresas igual que no superen un cierto límite de ventas, ¿no? Entonces, en el caso de las empresas de las microempresas, es para empresas que no superen los 200.000 dólares más o menos. En el caso de régimen de pequeña empresa, son para ¿no? que no tengan una facturación menor a 2.200.000 dólares aprox, ¿no? Y obviamente el régimen general es la que aplican todas, ¿no? Eh, a ver, y acá les describo un poquito, ¿no? O sea, la compensación de tiempo de servicio es una remuneración anual, se paga en dos partes, ¿no? Una en mayo, otra en noviembre, y normalmente eso es una cuenta que no se puede acceder a retiros. Últimamente, después de pandemia, han ido liberando estos fondos, ¿no? El trabajador puede utilizarlos
¿no? Siempre se aprueba anualmente ahora, en estos últimos años, ¿ya? Pero esto sí sirve como un seguro de desempleo para el trabajador en caso siga inamovible, ¿no? Las vacaciones son de 30 días y para las empresas MIPES o microempresas son de 15 días. En el caso de las gratificaciones, acá se pagan dos gratificaciones al año, una en julio y una en diciembre, ¿no? Y es equivalente a un sueldo. Y estas gratificaciones, hasta ahora, aún se le agrega un bono extraordinario, o sea, se paga la gratificación, que es un sueldo, más el 9%, que es el equivalente a la tasa de lo que se paga por el seguro social, ¿no? Entonces, y esta se paga pues a mes completo, ¿no? Que son las gratificaciones, ¿no? O sea, un trabajador va adquiriendo de enero a junio un sexto hasta llegar a ese sueldo completo, ¿no? Entonces, bueno, este es un pequeño resumen espero que les haya podido ser didáctico y explicativo para los empresarios que necesiten o estén interesados en abrir empresas en Perú, ¿no? Repito, el trámite no es complicado, pero hay que asesorarse bien al momento de la constitución de la empresa para poder agilizarlo y después no incurrir en gastos futuros, ¿no? No sé, Marilea, acá yo Sí, termino con la presentación. gracias. Gracias, Jorge. Sí, en caso tengan alguna consulta, podemos abrir unos minutos, si es que si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto a toda la información que nos ha dado Jorge el día de hoy. Ha sido bastante completa. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, puede aprovecharlo para hacerlo en este momento por el chat o si alguien quiere abrir a ver, Carlos, Carlos Marín, te Hola, escuchamos. ¿qué tal? Buenas, un gusto saludarlos. Sí, bueno, lo primero, Hola, muchas gracias Carlos. por la información. Y quería hacer una doble pregunta. Uno, si que existen algún estilo de armado de empresa pensando en una empresa de servicios, de software, donde la casa como matriz de origen está acá en Chile, pero ¿cuál sería como la figura legal de armar algo allá, pensando en esa expansión? Y lo segundo, si es que para este tipo de empresas existen algún tipo de o incentivo tributario o algo que el gobierno está empujando, que pasa muchas veces, sobre todo con el mundo de soluciones de servicios 100% digitales asociadas a tecnología. Gracias. Ya. A ver, respondiendo a tu consulta, Carlos, bueno, la figura que yo sugeriría en este caso es abrir una sociedad anónima cerrada, ¿no? Que es la que comenté hace unos minutos, y esta es la que te va a permitir empezar a crecer y poder formar aquí en Perú. Pero beneficios tributarios para empresas de tecnología, no, todavía no hay beneficios aquí en Perú para este tipo de empresas, ¿no? Ok, ok, perfecto. Y solo Ujú. para complementar la pregunta, eh, al armar la empresa ya, todo lo que se preste como servicio en Perú debiese ser facturado localmente, ¿cierto? Correcto, si ya lo haces aquí en Perú, debe ser facturado localmente, ¿no? Es así. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya de qué? Jorge, acá hay otra pregunta que nos hace Ujú. Natalia. Dice, hola, nos saluda Natalia. ¿El representante legal debe vivir en Perú o debe obligatoriamente tener DNI peruano? El representante legal, sí. A ver, no necesariamente va a vivir en Perú, pero sí necesitaría tener un carnet de extranjería. Entonces, como sí comenté, este carnet de extranjería toma aproximadamente un mes en obtenerlo. Se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? No es un trámite complejo y sí, y después de eso no hay problema, ¿no? Y la otra opción es nombrar a un representante legal aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, mientras se obtiene el carnet de extranjería, se puede nombrar un representante en Perú y luego se hace el traslado, sin ningún problema. Ok, Jorge pregunta, buenas tardes, una pregunta, ¿cómo se sincroniza Flow con Sunat? ¿Se pueden además sincronizar con facturadores electrónicos? Esa pregunta la contestamos nosotros. Sí, correcto. Nosotros, efectivamente, al pasar transacciones con tarjetas,
somos agentes de retención y eso automáticamente ya está configurado para nosotros poder hacer el cobro del IGB, ¿no? Y si podemos sincronizar con facturadores electrónicos, eso se puede ver independientemente en una reunión, Jorge, nos escribes, vas a tener acceso también a nuestros datos para poder Ujú. asesorarte específicamente en esa pregunta, ¿no? Freddy tiene otra pregunta, dice, muchas gracias, muy clara la información. Tengo una duda. En el caso de cuarta categoría para independientes, indicó que solo desde los $8.000 se paga impuesto. ¿Este monto es anual? ¿Los $8.000 que Sí, es un, mencionaste, Jorge? correcto, es aproximadamente y es un importe anual. O sea, a ver, ¿qué hace una persona que tiene recibos por honorarios, que es independiente, ¿no? Recibos por honorarios es el comprobante electrónico que emite el independiente. Entonces, puede pedir una suspensión de renta, ¿no? Ese es un trámite muy sencillo que se hace a través de la web y tiene este tope, ¿no? Repito que es aproximadamente 8.000, $10.000 más o menos, no, $12.000 que decía, ¿no? A partir de esos $12.000 recién comienza a tributar, ¿no? Antes de eso, no hay problema, no tributa. O sea, si lo pongo así, si emitió $12.000 en el año, nunca le van a retener un impuesto. No va a estar obligado a pagarlo. Ya, perfecto. Carlos Marín pregunta si hay opción de pedir una reunión con Jorge y con su empresa para evaluar. Obviamente sí, creo que Jorge Sí, ahí, claro. después, Cami, vamos a poder mandar un mail con la presentación y los datos de Jorge y también los datos de Sí, Jaime para que quienes quieran reunirse con Jorge tengan los datos de contacto y quienes quieran reunirse con sí, Flow tengan los datos de contacto de Jaime también para poder ayudarlos y asesorarlos, ¿no? Sí, correcto. Si sí. Sí, Y yo la quieres, creo que lo puedes presentación se pasar. va a subir a YouTube también, por si acaso. Ujú. Y Y ahí yo, también vamos a sí. mandar la grabación. Pero ya, podemos Y perfecto. mandar también les toda puedes la... compartir mi contacto, ahí está mi Sí, mail y por ahí también. que pueden agregar mi número, ¿no? Sí. 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 A ver, Freddy pregunta, dice, ¿pero debe emitir siempre el recibo de honorarios o con la solicitud de no rentar ya no sería necesario? No, siempre lo tiene que emitir, siempre lo tiene que emitir y tienen que enviar el recibo por honorarios más la constancia de suspensión de renta, ¿no? Para que el cliente pueda saber de que efectivamente está exonerado de este impuesto, ¿no? Perfecto. Después dice, al crear una sociedad anónima cerrada nueva en Perú, lo más probable que obtener una cuenta corriente debe ser más complicado. Creo saber esa respuesta, Eh, pero no sé si estoy equivocada. Es lo mismo, ¿no? O sea, es indistinto. sí, yo creo que va La en la misma, complicación bueno, podría a ver venir por si, el giro, ¿no? Más que por el se tipo puede de abrir una empresa, ¿no? cuenta. Ah, claro, no, es por el giro, ojo, la cuenta corriente se abre a la par, ¿no? Primero se abre una cuenta que es se crea la cuenta para el capital social, una vez que está constituida la empresa, luego se genera una cuenta corriente con ese capital y, repito, Uy, creo que te perdí, Jorge. ¿Creo que te perdimos o soy la única? No. así. Sí, se Ahora te sí, cortó lo último. sí, te habías Ah, quedado pegado. no, repito, que es muy sencillo abrir una cuenta corriente en el Perú, no es complicado. Ya, perfecto. Y dice también, Jorge, ¿se puede abrir una cuenta a la vista para operar con Flow? ¿A qué te refieres, Jorge, con cuenta a la vista? O sea, en realidad para operar con Flow acá en Perú se necesita, tú te puedes afiliar con DNI peruano y obviamente ustedes son chilenos, o con el RUC de una empresa constituida acá en Perú, ¿no? Y ya obviamente tu empresa tiene asociada una cuenta bancaria en un banco peruano, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. No logro entender bien a qué te refieres con si se puede abrir una cuenta a la vista. Con Flow es simplemente el onboarding es el mismo que se hace con Flow en Chile para poder ofrecerte los medios de pagos que tenemos acá disponibles en Perú. Es necesario que el onboarding sea con un DNI peruano o un RUC peruano y que la cuenta bancaria esté asociada al DNI o al RUC
de tu empresa acá en Perú, ¿no? Perfecto. Perfecto, no hay ningún problema, ahí estamos atentos para Encantado. poder tener Aquí la estamos. reunión contigo, Jorge. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. La información va a quedar colgada en el canal de YouTube de Flow. En la presentación está también al final de la presentación los datos de Jorge. Y no sé si al momento que se cuelgue Cami se pueden poner también nuestros datos y si también los vamos a Sí, enviar por mail, ¿no? Por mail también les podemos enviar toda la información. Mejor para que lo tengan a la exactamente. mano, ¿no? Ujú, Ya, perfecto. sí. Perfecto. Perfecto. No sé si alguien Muchas tiene gracias alguna entonces. pregunta adicional. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias por la asistencia. Gracias, Jorge, también por esta presentación Gracias a ustedes. tan completa que nos has dado el día de hoy. Y nada, estamos acá pues para poder atender cualquier consulta, cualquier requerimiento adicional que tengan.